Afortunadamente, logré deslizarme por la alambrada y escapé de la prisión en medio del caos. Al segundo siguiente, entré en pánico sin saber hacia dónde correr y tropecé al borde del acantilado. En ese momento, miré hacia atrás a los guardias que me perseguían y supe muy bien que si me atrapaban de nuevo moriría sin duda. Después de una intensa lucha interna, decidí saltar por el acantilado. Al mismo tiempo, gracias al efecto amortiguador del agua, logré escapar de la muerte inesperadamente. Inmediatamente después, nadé rápidamente hacia la orilla. Al segundo siguiente, antes de poder recuperar el aliento, vi un helicóptero aparecer en el cielo. Me di cuenta de que la prisión había enviado gente a buscarme. Entré en pánico al instante. Por suerte, logré esconderme a tiempo debajo de un árbol. Después, al ver que el helicóptero se alejaba, me levanté rápidamente y comencé a huir de nuevo. Sin embargo, poco después, el helicóptero volvió a aparecer. Aunque encontré la oportunidad de esconderme rápidamente entre la hierba alta, aún así me descubrieron sin otra opción. Tuve que correr desesperadamente hacia lo profundo de la selva. Debido al entorno extremadamente hostil de adentro, los guardias de la prisión no se atrevieron a seguirme. Así fue como finalmente me libré de mis perseguidores y regresé al orfanato. En realidad, la razón por la que escapé de prisión era para ver a mi hijo, que estaba acogido en el orfanato. Después de escapar con éxito, tomé una decisión inmediata: aprovechar la oscuridad de la noche para irme con mi hijo. Justo cuando salíamos del orfanato, fuimos rodeados por la policía. Al día siguiente, me metieron en un coche patrulla y me encerraron en prisión otra vez. Al mismo tiempo, el guardia encargado de perseguirme, al ver que me habían capturado de nuevo, tomó venganza de inmediato y ordenó directamente que me encerraran en la celda más aterradora de todas. Pero para sorpresa de todos, apenas entré en la celda, reuní rápidamente a los otros presos y comencé a planear una nueva fuga.